Buenas noches, abogado. En esta ocasión nosotros estaremos explorando la evolución histórica que ha tenido el derecho penal en Honduras, desde una época precolonial hasta los tiempos actuales. Este análisis nos proporcionará una visión profunda de cómo se ha desarrollado el sistema legal en el país centroamericano. Anteriormente vimos una visión más global del derecho penal, esta vez es más específico en el actual hondureño. Comenzaremos mencionando en este viaje al pasado que en la época colonial en Honduras no existen estudios concretos sobre el derecho penal en esta era, pero hay algunos indicios que sugieren que las poblaciones mayas en la región tenían algunas prácticas penales relativamente benignas. Inclusive podemos mencionar las divinas que se mencionó en el video anterior. Se habla de casos de abandono de hogar, en temas como por ejemplo también de adulterio y robo y demás que se castigaban de forma un tanto peculiar. Los indicios apuntan a que las poblaciones indígenas precoloniales tenían un sistema basado en la costumbre, prohibiendo la venganza privada y promoviendo más que todo la reparación de ofensas, ¿no? En lugar de castigos severos. Ya estamos hablando de conceptos ya más drásticos. Pero también se castigaban crímenes como el asesinato, el adulterio, el robo, la misma brujería con penas graves, incluyendo pues, la pena de muerte. En ese contexto entendemos que en épocas anteriores la venganza privada era una práctica muy común. Los gens, comunidades tribales, se apoyaban mutuamente y se veían obligadas a vengar esas ofensas de sus miembros. Estos lazos de sangre llevaron la obligación de la venganza en caso, por ejemplo, de un asesinato. Pasando a una época más avanzada, con la llegada de los colonizadores, el derecho penal en Honduras se vio realmente influenciado por la recopilación, o lo que se conoció en su momento la recopilación de las leyes de Indias y en menor medida de leyes españolas, como las siete partidas y las leyes de Toro. A pesar de esta influencia, se respetaron las costumbres indígenas siempre que no entraran en conflicto con los principios coloniales. Entrando más a materia respecto a ya estructuras, tenemos el primer Código Penal de Honduras. Este se emitió en 1880, basado en el Código Penal chileno de 1874, que a su vez tenía raíces españolas del Código Penal de 1848. Este código establecía penas que incluían la cadena, la cadena perpetua, la celda solitaria, la incomunicación, además del tema de la pena de muerte que se mencionaba previamente, que se aplicaban algunas de forma temporal y otras, bueno, en caso de la pena de muerte, pues se aplicaba de forma directa. A lo largo de los años, la legislación penal hondureña continuó evolucionando muchísimo. En diferentes juristas, comisiones participaron en la redacción de nuevos códigos penales, manteniendo una influencia española constante como base de nuestra legislación. Destacar como comentario muy importante que la legislación penal hondureña carece, y bueno, en su momento carecía, de amplia bibliografía y comentarios. Había falta de documentación y posiciones detalladas sobre leyes penales que limitaban muchísimo la comprensión y el análisis de las mismas. En 1983, ya acercándonos cada vez más a la temporada, el tiempo actual, se aprobó el Código Penal actual, que entró en vigencia en 1985. Ese código se basó en una variedad de fuentes, incluyendo códigos penales latinoamericanos y europeos, ya no únicamente españoles. En conclusión, o ya entrando en materia de conclusión, desde entonces el Código Penal ha sufrido muchísimos cambios a través del tiempo. Ha recibido reformas con el objetivo de ir adaptando el sistema legislativo, el sistema legal, a la necesidad cambiante de las sociedades actuales. Y ya de manera, para cerrar el video y concluyendo, en resumen de lo que se mencionó anteriormente, la evolución del derecho penal es un proceso que se ha ido, bueno, es un proceso complejo por el tema de la poca información que se tiene, que se ha tenido de diferentes etapas, entonces no hay una profundidad muy exhaustiva,
Eh, Sin embargo, a pesar de los desafíos y limitaciones que existen, el sistema legal hondureño sigue adaptándose a las sociedades de cambio, y seguimos trabajando, nosotros los juristas, en ir adaptando estas leyes que sean consentidas, siempre respetando el derecho humano y adaptándose al nuevo cambio de sociedad.